Haroldo Sánchez, sin reservas. El tema de las pandillas es algo que motiva muchas reflexiones. Algo que haremos hoy con nuestro invitado Arturo Matute de International Crisis Group, organización que preparó un documento llamado El salario del miedo, maras, violencia y extorsiones en Centroamérica. Arturo, gracias por estar acá. ¿Podría empezar y hablarme usted un poco sobre lo que es esta organización? Correcto, el International Crisis Group es una organización no gubernamental internacional con sede en Bruselas que se dedica a prevenir los conflictos y a informar en aquellos lugares donde existe ya un conflicto abierto o altos niveles de violencia, como en el caso de Guatemala. En Latinoamérica estamos en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela y Colombia, y la intención es brindar un análisis en terreno para informar las políticas públicas que permitan prevenir los conflictos. Esta vez le han dedicado este informe a las maras. ¿Cuál ha sido la razón que los ha llevado a esto? Es un problema tan importante, ¿verdad?, que está quejando la situación de seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica y que tiene una serie de causas complejas que se dan especialmente en estos tres países y que, bueno, sus actividades criminales, el tema de la extorsión, está afectando a una cantidad muy importante de personas y poniendo en riesgo la seguridad en general de los países. El aporte que ustedes han hecho con este informe, ¿hacia dónde quisieran ustedes llevarlo? La intención es informar un poquito más profundamente a los gobiernos principalmente, para que ellos tengan más elementos en cuanto a las decisiones que están tomando. No pensamos que todo lo que está siendo decidido por las autoridades es lo correcto, y en ese sentido queremos enfatizar un acercamiento preventivo a esta problemática tan seria. Usted hablaba hace un momentito del tema de las extorsiones. ¿Qué tanto afecta esta situación a Guatemala, El Salvador y a Honduras? Exactamente. Sí, las maras, las pandillas juveniles, han encontrado en el poder que tienen de control sobre el territorio la posibilidad de extraer recursos de la población a través de la intimidación y el miedo. Es por eso que el informe nuestro se llama El salario del miedo. Bueno, esto ocurre por una serie de causas que tienen principal relación con la falta de oportunidades socioeconómicas que existen en esos lugares. Con ello no queremos decir de ninguna manera que no deban combatirse de manera directa los hechos ilícitos que están siendo combatidos por estas organizaciones, pero sí prevenimos en cuanto a un acercamiento absolutamente confrontacional y que tenga la idea de que es posible destruir a las maras, como tal vez sí es posible destruir a un cartel de la droga. Estos son fenómenos criminológicos diferentes, y en el caso de las maras y las pandillas hay una serie de factores sociológicos, socioeconómicos, que no pueden soslayarse al momento de decidir qué hacer. ¿Las maras en cada uno de estos países del Triángulo Norte son las mismas? Tienen relaciones, ¿verdad? Y tienen ciertos orígenes comunes, principalmente las más grandes, la MS-13 y la 18. En California, en los años 80 y 90, cuando jóvenes centroamericanos que fueron expulsados por la violencia que se estaba viviendo en estos países pasaron a radicar en los Estados Unidos debido a que sus padres huyeron, fueron llevados ellos de niños para allá, y por supuesto en los lugares donde ellos encontraron lugar para sentarse, eran lugares, no los mejores lugares socioeconómicamente hablando, lugares donde ya existían pandillas y donde existía una cultura pandilleril en California desde hacía mucho tiempo. Entonces los jóvenes centroamericanos intentaron incorporarse en algunas de estas pandillas, o en el caso de la MS-13 crearon, principalmente jóvenes salvadoreños, una pandilla propia. Luego, con el caso de Rodney King y toda la problemática que se dio en Los Ángeles a principios de los años 90, muchos de estos jóvenes fueron capturados
dentro de los desórdenes que se dieron en esa ciudad por una serie de semanas, y muchos de ellos fueron deportados porque ellos vivían de manera ilegal en los Estados Unidos. Jóvenes que solo conocían los Estados Unidos como lugar de residencia, muchos de ellos ni siquiera hablaban el idioma español y que fueron deportados a países que no conocían. Y en estos países, entonces, sin tener fuertes bases económicas ni familiares, la pandilla resultó ser el único eje a través del cual irse articulando. En el informe se señala que, por ejemplo, en Honduras, estos grupos empezaron de una manera pacífica, digamos, ¿no? Pequeñas pillerías por ahí, haciendo grafitis, pero conforme pasaron los años, se han transformado en grupos muy bien organizados. Es correcto. Esto en los años 80, cuando ya existían, digamos, organizaciones juveniles que, bueno, se peleaban de un territorio, de un barrio con los de otro barrio, por ejemplo. Podían haber peleas, podían haber heridos, pero al momento de llegar los jóvenes deportados con esa cultura pandilleril más vinculada también a organizaciones criminales ya encarceladas en el sistema carcelario californiano, comenzó a cambiar el carácter de estas pandillas juveniles y comienza a aflorar entonces esa nueva organización, la Mara, que da identidad y que da un camino de realización hasta cierto punto socioeconómico al menos, o de pertenencia a estos jóvenes que están viviendo en lugares afectados por una guerra que se está llevando a cabo, lugares que no cuentan con buenos servicios básicos, ni de educación, ni de salud, y donde muchas veces sus propias familias están desarticuladas por causa de la migración, por causa de la pobreza, por causa de la violencia preexistente. Entonces van como que sumándose estos factores para producir lo que sería la Mara centroamericana. Bueno, estamos con Arturo Matute, él es un experto en este tema. Las maras se han convertido para los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, en uno de los flagelos más terribles. La sociedad no sabe cómo enfrentarlo y yo creo menos las autoridades de gobierno. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos en un momento con ustedes. Al ser las maras también vehículos para el tráfico de drogas, de armas, ¿podemos decir que también se convierten en un peligro para la seguridad internacional? Ese es un tema que está siendo debatido de manera bastante álgida por distintos expertos. Hay quienes piensan que las maras han avanzado bastante en el proceso de convertirse en organizaciones criminales transnacionales. Hay otros que piensan que en realidad el carácter territorial y de precariedad de donde se originan estos grupos no les permite a ellos realmente acceder a los niveles de sofisticación en el uso de medios para llevar a cabo actividades criminales. Yo personalmente creo que hay vínculos y que se han fortalecido en el último tiempo y que sí hay evidencia de una mayor sofisticación de parte de ciertas clicas o de subgrupos dentro de las maras que están llevando a cabo procesos, digamos, más sofisticados de identificación de sus víctimas, de uso de telecomunicaciones, por ejemplo, y también de herramientas tecnológicas para llevar registro de a quienes están extorsionando, por ejemplo. Sin embargo, la mayoría de las personas con las que yo he hablado tienden a pensar que siguen siendo fenómenos criminales separados. Las organizaciones transnacionales criminales, como son los narcotraficantes, son organizaciones que desde un principio se organizan para llevar a cabo crímenes. La Mara, por otro lado, es cierto que cae en criminalidad y que lleva a cabo hechos ilícitos y que afecta profundamente a la seguridad de las personas en los territorios donde ellos viven. Sin embargo, tiene un carácter de brindar identidad, pertenencia,
protección muchas veces a sus miembros, que no es algo que ocurra usualmente o que sea la lógica detrás de un cartel narcotraficante. Los gobiernos de los tres países están saturando las cárceles a raíz de todas las capturas. Sin embargo, lo que se sigue viviendo es de que desde las cárceles mismas continúan ellos operando. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Yo creo que, bueno, hay que darse cuenta del carácter de nuestros estados. Son estados sumamente débiles, ¿verdad? Venimos de una historia de desarrollo institucional sumamente precaria, vivimos conflictos armados y lamentablemente nos hemos visto afectados por procesos como la corrupción. Nuestras instituciones son sumamente débiles, entonces es lógico pensar que quienes están a cargo del poder se decidan por aquello que es obvio y más fácil y reaccionar, porque es lo que la gente también pide muchas veces. La gente desesperada por causa de la inseguridad demanda que los estados reaccionen y que usen la fuerza de la manera en que se pueda. Y esto se ha hecho desde hace muchos años, ¿no? Desde principios de siglo, que se llevaron a cabo procesos como los planes mano dura, super mano dura en El Salvador. En Guatemala existió un plan Escoba también, y que el análisis ya a posteriori permite ver que lo que lograron estos encarcelamientos masivos de jóvenes por causa de estar tatuados o de estar viviendo en ciertos lugares, lo que hizo fue organizarlos mejor, concentrarlos en las cárceles, que se conocieran y que se fueran articulando de una manera más fuerte las maras. Entonces, lamentablemente no fue algo que permitió avanzar en materia de seguridad. Lo que se dice es de que ellos controlan la calle a través de llamadas telefónicas. En el caso de Guatemala, pues ellos no están separados, están juntos con mucha libertad. Si existiese la posibilidad de evitar llamadas desde las cárceles, ¿esto podría ayudar? Definitivamente, no necesitamos más leyes, no necesitamos más represión, lo que necesitamos es hacer valer el ordenamiento jurídico que ya existe. Y parte de eso, por supuesto, es que las autoridades oficiales de los países tengan control sobre sus sistemas carcelarios. Entonces, lamentablemente, esa debilidad de nuestras instituciones es especialmente grave en los sistemas penitenciarios de los países, donde está más abierto a la corrupción y al uso de la intimidación y de la violencia por parte de quienes están recluidos. Entonces, ese es quizás el punto más débil de la cadena de justicia. Y que requiere de una respuesta muy fortalecida. Pero por supuesto que aquella persona que se decida a llevar a cabo un proceso de limpieza, digamos, de los sistemas penitenciarios, incurre en una serie de riesgos personales muy altos. Entonces es parte de todo este proceso de debilidad que tenemos de nuestro Estado. Yo creo que venimos fortaleciéndonos como instituciones, como estados, pero son procesos largos y lamentablemente no hay un prospecto de soluciones rápidas en el corto plazo. El dinero de las extorsiones, el informe habla, por ejemplo, del caso de El Salvador, de 576 millones de dólares en un año. Todo este dinero que circula de esa manera en los tres países también promueve mucha corrupción en el sistema carcelario. Definitivamente, existen recursos, digamos, que los cabecillas pueden utilizar para corromper a los sistemas carcelarios lamentablemente nos vemos siempre ante esa situación de que el Estado no cuenta con suficientes recursos para poder tomar el control de los procesos que le corresponden. Solamente basta ver los bajísimos niveles de tributación, de carga tributaria que tiene un país como Guatemala. No llega al 10%, solo en algunos años ha llegado al 10%, y necesitamos invertir muchísimo más, no solo en seguridad y justicia, sino que también en todo el ámbito social, para poder comenzar a ver una mejoría sostenida de los niveles socioeconómicos y también, por supuesto, de la seguridad. ¿Cómo hacer para quitarle esa base social a las maras?
Yo creo que un joven que está viviendo en un área afectada por la violencia pandilleril, que es un lugar donde, si es que existe una escuela, es de muy mala calidad, donde los maestros muchas veces no llegan o tienen temor de llegar, donde los servicios de salud son muy malos o inexistentes, donde las familias están afectadas por la desarticulación que muchas veces implica la migración, no tienen muchas opciones. Entonces realmente son lugares que deberían ser un punto de enfoque de especial importancia para la acción del Estado. Yo en Guatemala debo reconocer que existe una estrategia nacional para la prevención de la violencia que fue presentada este año por el tercer viceministerio de Gobernación, y ese es el camino a seguir, entrarle con fuerza a estos territorios, y no es para premiarlos porque son delincuentes y son malos, no, es para intentar disminuir la capacidad de acción de una amenaza a la seguridad pública que está afectando a miles de personas. Bueno, vamos a ir al último enlace comercial y regresamos en un momento con Arturo Matute para seguir hablando de este tema de las maras. Bueno, el fenómeno de las maras era muy capitalino en el caso de Guatemala, pero conforme fueron pasando los años, esto se ha trasladado también al interior del país. ¿A qué se puede atribuir? Ya sé que hemos hablado de la exclusión, la pobreza, la falta de oportunidades, pero esto está creciendo mucho. Correcto. Bueno, es lamentable que las situaciones de exclusión social se repitan en distintos territorios del país. El país está viviendo un proceso de urbanización fuerte también, entonces hay más ciudades, hay más pueblos donde las características de los territorios pueden darse para la operación de las pandillas de esta manera. Y también creo yo, bueno, está el factor internacional, parece ser que sí existe cierto desplazamiento de integrantes de maras o de la misma mara, la superestructura de la mara, que se están desplazando desde El Salvador hacia Guatemala en algunos casos, y creo que también hay que tomar en cuenta los esfuerzos que ha hecho el Estado de Guatemala por combatir a las redes criminales de extorsión, que no han sido pocos. Hay redadas más o menos regulares que se están dando, donde hay decenas de capturas y donde hay un trabajo coordinado de las distintas instancias del sistema de justicia, que me parece que hay que reconocer y otorgarle el mérito que merece. ¿Por qué cree usted que es atractivo para un joven integrarse a una mara? Por el hecho de que puede ser la única opción viable en esos territorios donde ellos viven, donde las condiciones sociales son muy malas, donde los servicios sociales son completamente de muy mala calidad o inexistentes, donde de hecho también cuando salen a buscar trabajo en otros lugares, por el hecho de vivir donde viven, son excluidos, ¿verdad?, de la oportunidad muchas veces. Entonces hay discriminación por el hecho de vivir en esos territorios también. Entonces todas las puertas se van cerrando, y la mara no solamente es que esté ahí como un benefactor, sino que también activamente está buscando reclutar a jóvenes desde que son muy pequeños para que los ayuden en los ámbitos operativos, y los muchachos encuentran allí algo que hacer y algo que les genera algún beneficio económico, y donde se sienten que pertenecen a un grupo. Este informe señala que esa riqueza que las maras acumulan también sirven como para tener planillas de sueldos. Es cierto, así es lo que se está observando en distintos lugares. Nos han dicho algunas personas que están trabajando directamente con las maras o que incluso negocian con ellas por el tema de la extorsión que hay que pagarlas. Se establece una relación tristemente como de trabajo, ¿no? Dicen que sí se está observando un mayor orden, el uso, digamos, de tablas Excel,
para el cumplimiento de los tiempos en los pagos y de una comunicación más fluida entre la víctima y el victimario, y que eso también tendría en parte que ver la incorporación de mujeres a las maras y las pandillas, que ellas estarían brindando ese aporte, digamos, de mayor orden en las finanzas. ¿Qué recomendación le daría usted específicamente al gobierno de Guatemala? Definitivamente, bueno, el gobierno de Guatemala estoy seguro que sabe dónde es más grave el problema. En esos lugares hay que llevar a cabo acciones focalizadas, como las que se están haciendo para ir en contra de toda la estructura financiera de las maras y las pandillas, pero también importantemente generar focos de prevención de la violencia en estos lugares donde existen muchos más jóvenes que aún no se integran a las maras y las pandillas y que hay que evitar que sea lo más atractivo meterse a la mara. Entonces, para que eso pueda suceder, tienen que haber alternativas. Entonces, tiene que haber un espacio para el uso de tiempo libre, tiene que haber la posibilidad de caminar por las calles del lugar, tiene que haber un espacio público donde puedan divertirse los jóvenes y tienen que haber también procesos de entrenamiento, capacitación, de educación para que ellos tengan la posibilidad de integrarse a una actividad productiva en el futuro. Ahí viene también una excelente posibilidad de seguir potenciando lo que ya ha habido, esas alianzas público-privadas, pero que han sido ejemplos muy pequeños y acotados, en que ciertas empresas abren sus puertas para acoger a los jóvenes. Y no solamente es importante por el joven que entra, sino que también por el ejemplo que le está dando a otras personas cercanas a él o a ella, de que puede existir una posibilidad. Hay un ejemplo muy importante, muy interesante en El Salvador, de una gran maquila que se dedica a hacer eso, y realmente es muy impresionante ver lo que se está haciendo allá, pero se necesitan 100 o 1000 de estos ejemplos a seguir. Estos son solo algunos luzazos que comienzan a verse en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Las maras nacen en Estados Unidos. También pienso que el gobierno estadounidense tiene cierta responsabilidad, digamos, porque esas deportaciones masivas vienen muchos mareros. ¿Qué debería hacer ese gobierno en relación al Triángulo Norte? Yo creo que es lícito, digamos, es legítimo que los Estados Unidos quiera tener control de sus fronteras, por supuesto, pero tiene que darse cuenta que las decisiones que toma desde una perspectiva de política interna tienen efectos importantes sobre la seguridad de sus vecinos. Nosotros estamos demasiado cerca de ellos y una situación, digamos, de desestabilización en la región del Triángulo Norte de Centroamérica los podría afectar de una manera muy seria. Entonces creo que es lo más sabio de parte de los tomadores de decisiones en los Estados Unidos de tomar en cuenta esto al momento de estar tomando las decisiones que están tomando en cuanto a repatriaciones masivas, entendiendo por supuesto que es su derecho controlar sus fronteras, pero esto puede tener efectos no esperados. Arturo, muchísimas gracias por el tiempo, las reflexiones, la experiencia. Pues las maras es evidente que afectan no solo a Guatemala, Salvador y a Honduras, pero el informe está bien estructurado y creo que puede ser un buen aporte para estos países. Muchísimas gracias, un gusto. Bueno, y a ustedes en casa, como siempre, muchas gracias por permitirnos llevar a estos personajes como Arturo Matute de International Crisis Group, que están tratando de encontrar no la solución, porque no la tienen, pero sí de proponer soluciones para que cada uno de los actores, llámense gobiernos, tomen en cuenta que las maras es lo peor que le está pasando a nuestras sociedades. Nos vemos entonces en un próximo programa. Hasta pronto.